Hola a todos y bienvenidos a la continuación de Tawog Joy Infection Now, una creación de Alice Originals. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. Todo continuó con Anaïs y Nicole saliendo del refugio para buscar sobrevivientes y averiguar qué había sido de Darwin. Durante el recorrido encontraron rastros de sangre y algunas de sus pertenencias, haciéndoles creer que quizá ya era demasiado tarde. Sin embargo, poco después descubrieron que Darwin seguía con vida, gracias a la ayuda de Penny y Carrie, quienes lograron rescatarlo de Gumball. Aún así, el pequeño pez había sido mordido, por lo que, para impedir que la infección avanzara, Carrie tuvo que amputarle el brazo infectado. Mientras tanto, Richard comenzó a comprender que el origen de toda la tragedia fue el abrazo maravilloso que le dio a Gumball, cargando desde entonces con un enorme sentimiento de culpa. Finalmente, cuando parecía que los sobrevivientes habían logrado ponerse a salvo, ocurrió lo peor. El chico salchicha infectado escapó del colegio, demostrando que la infección ya no estaba contenida y que el resto de Elmore corría un grave peligro. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se llama Sarah's Vlog. Hi! Okay. Wow! This is my first official vlog ever! Mom finally let me use the new camera, so I decided I'm going to record my school life. Today is just a normal day. School, friends, maybe snacks. I'll probably forget to record half of it, but whatever. Okay, bye! See you at school! El creador menciona que este episodio explica los acontecimientos vistos en Joy 3, pero desde la inquietante perspectiva de Sarah. Como se vio al comienzo, está haciendo un videoblog, presentando la escuela secundaria Elmer. Primero conversa con Claire y Jared Dawson, haciéndoles un cumplido por cómo se ven juntos. Luego, entra a la escuela, donde saluda a Gumball y Darwin, explicando que grabará su vida escolar. That's cool and all, but if you're gonna have me on camera, I'm expecting to get paid for it. Darwin se alegra por lo que hace Sarah, pero Gumball muestra cierta indiferencia, a pesar de que ella se muestre alegre ante ellos. Luego, Sarah graba una de sus sesiones de terapia con Steve Small. Allí, explica que está documentando su vida escolar y hablando sobre las cosas que más le apasionan. Durante la conversación, Steve vuelve a tocar el tema del apego, mientras Sarah admite que teme que las personas importantes para ella desaparezcan, ya que siente que Elmore no sería el mismo sin ellas. Finalmente, Steve le dice que el miedo puede desaparecer si se enfocan en la alegría, afirmando que ésta mantiene unidas a las personas, una frase que resulta especialmente inquietante, considerando el nombre de la infección. Joy connects us. Joy keeps us together. That sounds nice. Is your camera recording everything, Sarah? Yeah! I don't want to forget any of this. Good. Some things deserve to be remembered. Luego, se graba antes de dormir, recopilando todo lo que vivió durante el día. Comenta que, aunque la escuela le pareció aburrida y la mayoría de las personas apenas hablaban con ella, ver a Gumball fue suficiente para mantenerla feliz. También recuerda las palabras de Steve Small sobre aceptar el cambio, aunque admite que no quiere que nada cambie, ya que le gusta su mundo tal y como es. Antes de terminar, menciona que no volverá a grabar hasta el lunes para disfrutar el fin de semana, y antes de despedirse, le desea buenas noches a un peluche de Darwin que tiene en su habitación. El tiempo avanza hasta el lunes, cuando Sarah vuelve a encender su cámara, entusiasmada por seguir grabando su vlog. Lo primero que hace es mostrar el outfit que eligió para ese día, con la esperanza de que Gumball y Darwin lo noten. Acto seguido, graba mientras se acerca a la escuela, donde escucha una conversación entre el director Brown y uno de los constructores. Este último le advierte que el mecanismo de las puertas está averiado y que, en caso de una emergencia, nadie podría salir del edificio. Sin embargo, Brown le resta importancia al problema,
asegurando que en Elmore nunca ocurre nada y decide dejar la reparación para después de clases. Luego, entra al colegio mientras continúa grabando su recorrido por los pasillos. Allí ve a Rachel visiblemente preocupada, y poco después descubre que la razón es el extraño comportamiento de Gumball, quien ya se encuentra bajo los efectos del abrazo maravilloso, mostrando una alegría completamente fuera de lo normal. But it's Monday. Everyone deserves a good Monday. See? Nothing weird. Más tarde, Sarah continúa grabando durante la clase, justo en el momento en que Gumball es sacado del salón. Gumball! What is the meaning of you being disruptive in the middle of class? Gumball, Miss Simeon is talking to you. What is wrong with you? I can't stop smiling. Oh my. Come with me, right now. Darwin, watch the class until I get back. Okay. En ese instante, Sarah comprende que su comportamiento no era normal y que algo extraño estaba ocurriendo. Después, la historia cambia a la cámara de vigilancia de la enfermería. Lo que sucede aquí ya fue mostrado en episodios anteriores. El director Brown llega para averiguar qué ocurre, convencido de que Gumball solo está haciendo una broma pesada. Sin embargo, termina siendo mordido por él. Are you okay? He bit me. Tras abandonar la enfermería, el director comienza a sucumbir a la infección hasta volverse completamente hostil. Al ver a la enfermera, quien intenta pedir ayuda por teléfono, la ataca antes de que pueda hacer algo. Luego, la historia regresa con Sarah, quien se encuentra en el casino junto a Rachel. De un momento a otro, el director Brown aparece ya infectado y comienza a morder a varios estudiantes, desatando el caos en el lugar. En medio del pánico, la cámara cae al suelo y continúa grabando distintos momentos de manera automática. Uno de ellos revela la causa del corte de electricidad, que deja toda la escuela completamente a oscuras. El tiempo transcurre rápidamente, y el escenario cambia de forma drástica a medida que la infección se propaga, transformando el ambiente cuando ya es de noche. A las 9:26 p.m., Sarah regresa para recuperar su cámara, dejando en evidencia que logró sobrevivir al caos inicial. Activa el modo nocturno y comienza a recorrer los pasillos mientras pregunta si aún queda alguien que pueda escucharla. Is anyone there? No. This is a nightmare. I just want to go home. No. I gotta do something. Are you okay? I am now. Thank you. Luego de salvar a Rachel, ambas comienzan a intercambiar la información que han reunido, llegando a la conclusión de que la infección se ha propagado de forma extremadamente rápida y que la situación ha cambiado por completo en cuestión de horas.
Cuando finalmente encuentran a alguien que puede guiarlas hasta un salón donde refugiarse, Sarah es sujetada por uno de los infectados. Al comprender la gravedad de la situación, le pide a Rachel que la deje atrás para que al menos ella pueda ponerse a salvo. Rachel se niega en un principio, pero ante la insistencia de Sarah, termina viéndose obligada a abandonarla. En conclusión, este episodio no buscó avanzar la historia principal, sino mostrar los acontecimientos de Joy 3 desde la perspectiva de Sarah. Gracias a ello, pudimos comprender mejor cómo comenzó el caos dentro del colegio, descubrir por qué las puertas quedaron bloqueadas, cómo se produjo el apagón y qué ocurrió con Sarah durante el inicio del brote. ¿Y a ti, qué te pareció este episodio? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.